Lo siguiente es un escrito referente a la creación del mundo y un poquito sobre los dioses aztecas. Es un escrito pues antiguo, que algún escritor muy reconocido ya de hace bastante tiempo llamó la historia de los mexicanos por sus pinturas. Y voy a leerlo y comentamos un poquito acerca de lo que dice. Por los caracteres y escritura que usaban, o sea, los antiguos mexicanos, y por relación de los viejos y de los que en tiempo de su infidelidad eran sacerdotes y papas, así le llamaban a los sacerdotes aztecas, y por dicho de los señores y de los principales, a quienes se enseñaba la ley y criaba en los templos para que la deprendiesen, o sea, para que la aprendiesen. Juntados ante mí y traídos sus libros y figuras, que según lo que demostraban eran antiguas, y muchas de ellas teñidas, la mayor parte estaban untadas de sangre humana, o al menos así lo parece, que tenían a un dios a quien decían Tonacatecutli, el cual tuvo por mujer a Tonacacihuatl, o por el otro nombre Cachiquecatl, los cuales se criaron y estuvieron siempre en el treceno cielo, de cuyo principio nunca se supo, sino de su estada y creación que fue en el treceno cielo. Este dios y diosa engendraron a 4 hijos. Al mayor llaman Tlatlauhqui Tezcatlipoca, y los de Huejotzinco y Tlaxcala, los cuales tenían a este por su dios principal, lo llamaban Camaxtle. Este nació todo colorado. Tuvieron al segundo hijo, al cual llamaron Yayauqui Tezcatlipoca, el cual fue el mayor y peor de todos, y el que más mandó y pudo que los otros 3, porque nació en medio de todos. Este nació negro. Al tercero llamaron Quetzalcoatl, y por otro nombre Yowaliehecatl. Al cuarto y más pequeño llamaron Ometecutli, y por otro nombre Maquiscoatl. Y los mexicanos le decían Huitzilopochtli, porque fue zurdo, izquierdo, al cual tuvieron los de México por dios principal, porque en la tierra de donde vinieron lo tenían por más principal, y porque era más dios de la guerra que otros dioses. Y de estos 4 hijos de Tonacatecutli y Tonacacihuatl, el Tezcatlipoca era el que sabía todos los pensamientos y estaba en todo lugar y conocía también los corazones. Y por esto le llamaban Moyocoya, que quiere decir que es todopoderoso o que hace todas las cosas sin que nadie le vaya a la mano, o sea, sin que nadie lo ayude. Y según este nombre, no le sabían pintar sino como a aire, y por eso no le llamaban comúnmente de este nombre. Huitzilopochtli, hermano menor y dios de los de México, nació sin carne, sino con los huesos, y de esta manera estuvo 600 años.
en los cuales no hicieron cosa alguna a los dioses, así el Padre como tampoco los hijos, ni en sus figuras tienen más del asiento de los 600 años, contándolos de 20 en 20, por la señal que significa 20. Estos dioses tenían estos nombres y otros muchos, porque según en la cosa en que se entendían o se les atribuían, así les ponían el nombre. Y por cada pueblo les ponían diferentes nombres, por razón de su lengua, y ansí se nombraban con muchos nombres. Pasados 600 años del nacimiento de los 4 dioses hermanos, hijos de Tonacatecutli, se juntaron todos los 4 y dijeron que era bien que ordenasen lo que habían de hacer y la ley que habían que tener. Como vemos, la lectura es un poquito difícil porque está en español antiguo. Bueno, sí, antiguo. Está redactado, supongo que en español del siglo XVI, que sí ya es bastante distinto a como hablamos ahora, y sobre todo que de pronto tiene uno que agregar las comas o los puntos mentalmente donde uno cree que están o deberían estar, porque de otra manera no se entiende muy bien el texto. Y también las palabras náhuatl pues se escriben diferente, cada autor a veces escribe diferente las palabras náhuatl, y los frailes de ese momento pues escribían como ellos consideraban que podían escribirlo, podían dar a entender, o como es que ellos escuchaban. Bueno, entendemos los problemas que había para dar a entender los conceptos en nahuas, mexicanos, mexicas, y pues de pronto es confuso el texto, pero está hablando sobre los dioses, la creación del mundo, los 4 Tezcatlipocas, que es una historia interesante. Esto de los 4 Tezcatlipocas, hemos hablado en otras ocasiones acerca de eso: el Tezcatlipoca rojo, el Tezcatlipoca negro, el Tezcatlipoca azul, el Tezcatlipoca blanco. De estos se supone, como algunos también lo han dicho, que probablemente el Tezcatlipoca negro pues es el Tezcatlipoca que se le conoce con ese nombre, Tezcatlipoca, mientras que el Tezcatlipoca azul probablemente fuera, si no me equivoco, Huitzilopochtli. El Tezcatlipoca rojo, en este momento no recuerdo muy bien, parece que dice aquí Camaxtle, pero se supone que era un dios más bien de los de Tlaxcala y Huejotzinco. Y el Tezcatlipoca blanco, que era Quetzalcóatl, que aquí no lo dice de esa manera, pero se entiende más o menos que pues al que le corresponde o que le correspondería el color blanco sería Quetzalcóatl. No sé si me equivoqué y dije otra cosa, pero bueno, el Tezcatlipoca blanco se supondría que es Quetzalcóatl, y de ahí también surgió un poquito, o ha surgido esa idea desde mi punto de vista erróneo, de que Quetzalcóatl era un hombre blanco, ¿no? De que era un hombre blanco, de ojos azules, cabello dorado, altísimo, guapísimo. O sea, qué tontería que han dicho algunos sin mucho fundamento. Algo hay de eso, y por eso menciono este texto donde se puede entender que Quetzalcóatl era blanco, o sea, blanco, pero tal vez no de raza blanca, sino que
se está diciendo que había 4 principios creadores, 4 energías, que eran los 4 Tezcatlipocas: el Tezcatlipoca negro, Tezcatlipoca rojo, Tezcatlipoca azul y Tezcatlipoca blanco. En ese sentido era blanco, no precisamente de que fuera un hombre blanco. Muchos se hacen sus historias a partir de eso y dicen que Quetzalcóatl era un europeo, como decía yo, parecía actor de cine, ¿no? Pensemos que en ese tiempo en que fue escrito esto, o en el tiempo en que se supone que vivió Quetzalcóatl, los europeos no eran precisamente como son ahora. Ahora podemos pensar que sí son bien parecidos, bien limpiecitos, guapos. El guapo en México se usa la palabra como apuesto. En otros países guapo puede significar valiente o enojado o algo por el estilo, pero se ha dicho que Quetzalcóatl era un europeo o europoide o persona así muy blanca, de raza blanca, pues ojos azules o verdes. Y la verdad es que los textos no dicen precisamente eso. Como ya he dicho, hay algunas cosas que pudieran en algún momento darnos una idea parecida a eso, pero en su mayoría creo que hay muy poco material como para que podamos armar una historia así, de que Quetzalcóatl era un hombre blanco, barbado probablemente, pero esa es otra cuestión. Los aztecas mexicas no eran la raza más barbada del mundo, pero tampoco eran totalmente lampiños, ¿ok? Entonces, desde mi punto de vista, no habría nada de raro en que a los dioses, como también a los gobernantes, se les representaba o se les representara con barba o con vello facial. Eso no quiere decir que por eso ya llegaron o Quetzalcóatl hubiese llegado de otras partes del mundo donde la raza fuese barbada. Ok, pero no es eso de lo único que habla este texto. El texto sigue, pero vamos a ir dándolo poco a poco. En otras ocasiones, simplemente comentar que sí, la manera de entender esto es dura, es difícil, no está fácil comentar, sobre todo está como que un poco revuelto todo, no checa con algunas ideas que tenemos, ¿no? No es como hablar de otras mitologías o de otras creencias, como hablar de, por ejemplo, de las doctrinas o los dogmas católicos, que aparentemente es más comprensible, no, sino que aquí de pronto nos dice una cosa que si leemos otras fuentes nos dice algo distinto. O nos dicen nombres distintos o un orden distinto de las cosas, de la creación, es realmente difícil, es como para especialistas, como sea, está interesante en leer estas historias y a ver qué cosa, cuánto podemos entender, pero bueno, se pueden extraer algunas o se pueden hacer algunas conclusiones, algunas ideas, pero creo que difícilmente podríamos hacer aseveraciones así demasiado rígidas, ¿no? Porque no hay así como una coherencia con respecto a otros escritos, a otras fuentes. Como sea, entre otras cosas, algo interesante que menciona, o según yo entiendo, al Tezcatlipoca negro, al que estamos, digamos, familiarizados con llamarle así, Tezcatlipoca, a pesar de que había 4 Tezcatlipocas, es a uno de estos dioses al que normalmente identificamos como Tezcatlipoca, y es a ese al que parece ser que, según este texto, se le llamaba Moyocoyani, o sea, dice aquí el que creaba sin que nadie le viniese a la mano, o sea, sin que nadie le ayudase, el que creaba sin necesidad de nada, ni de nadie, ni de ayuda de nadie.
y según otra traducción, esa palabra moyokoyani significaría algo así como el que se inventa a sí mismo. Estaríamos hablando de un concepto muy parecido